En este video voy a indagar en la simbología y en el significado que la nueva película de Misión Imposible, que acaba de salir este año 2025, tiene para nosotros. Spoiler alert, en caso de que no hayan visto la película, y en caso de que la hayan visto, quédense, porque vamos a descubrir todos y cada uno de los mensajes ocultos que esta película tiene para nosotros. La trama principal o la historia principal no es una historia ficticia, es una historia real. Es la historia que tú y yo y cada uno de nosotros vive y experimenta cada uno de nuestros días de esta vida. Es la lucha eterna entre el bien y el mal. Básicamente la trama principal es de que existe un mal eterno, existe un mal que quiere acabar con nosotros, que quiere acabar con la humanidad y que quiere acabar con los seres humanos. Entonces Tom Cruise lo que tiene que hacer es salir al mundo y tratar de descubrir y tratar de desenterrar el conocimiento necesario para que nosotros podamos de una forma desprogramar y poder atacar esa maldad. Y en el momento en el que nosotros atacamos y destruimos esa maldad con ese conocimiento divino, poder entonces recobrar la paz en la tierra y poder recobrar la paz en el mundo y poder promover el amor y poder promover el bien. La trama es súper interesante porque básicamente lo que Tom Cruise tiene es una llave. Esa llave representa el conocimiento divino o el conocimiento eterno. De hecho, la llave está en forma de cruz. Y la llave es una dualidad, porque la llave literalmente está compuesta de dos partes o dos pequeñas llaves que en el momento en el que las juntas forman una llave. Y esa llave, como lo comentaba, tiene forma de cruz, representando obviamente a Jesucristo, representando el conocimiento contenido en la Biblia o en los Evangelios. Aunque también puede tener la simbología que representa el conocimiento superior que te va a ayudar a poder dominar y a conquistar esa maldad. Pero no es suficiente. No es suficiente solamente tener ese conocimiento o tener esa cruz o tener esa sabiduría. Lo que Tom Cruise tiene que hacer literalmente es entonces ir hasta las profundidades del océano, representando también una caída como la caída de Jesucristo, representando su muerte, básicamente. Él tiene que bajar hasta las profundidades de la tierra, hasta las profundidades del mar. Y durante ese camino él se tiene que hacer de amigos y se tiene que hacer de personas que lo ayuden a poder llegar a ese objetivo. Eso también representa cómo los seres humanos, para poder adquirir ese conocimiento que nos ayude a conquistar nuestros demonios y poder conquistar nuestra maldad, nosotros literalmente tenemos que bajar hasta las profundidades de nuestra psique o hasta las profundidades de nuestro subconsciente. Uno de los símbolos que a mí más me gustan, que son representados en las películas y en las historias, es la simbología del mar. El mar lo que hace es un representante o representa nuestro subconsciente. Representa esa parte oculta que está lejos de nosotros o lejos de nuestro consciente. Carl Jung lo explicaba y lo explican también muchísimos cuentos de hadas. De hecho, la Biblia también lo explica. Jesús, por ejemplo, él es un personaje que puede caminar sobre el mar o puede caminar sobre el agua. Su nivel de conciencia es tan grande que él es capaz de poder caminar sobre el subconsciente, de poder caminar sobre las aguas tempestuosas y caóticas del subconsciente sin poder hundirse. Él tiene esa capacidad debido a su conexión tan grande con su poder divino o con su Padre divino. Los seres humanos, sin embargo, estamos muy limitados y no tenemos esa capacidad. Es solamente a través de nuestra fe inmensa o de nuestra devoción inmensa con Dios que nosotros podemos alcanzar ese nivel tan grande de conciencia que nos va a poder hacer finalmente convertirnos en alguien o en algo que pueda finalmente caminar sobre el agua.
De hecho, en la Biblia creo que es Pedro, que al ver a Jesús caminar sobre el agua, él también se anima y empieza a caminar sobre el agua. Pero no es hasta que pierde la fe o no es hasta que recuerda su humanidad, que es en el momento en el que se vuelve a hundir. Entonces Tom Cruise tiene que hacer exactamente lo mismo en esta película. Su cruz, su llave, su conocimiento no es suficiente para poder acabar el mal. No es suficiente tener la bondad o no es suficiente tener el conocimiento de la bondad dentro de nosotros. Tenemos que integrar nuestro lado maligno. Tenemos que integrar y conocer literalmente nuestro propio infierno. El mar o las profundidades del mar también son otro representante simbólico del infierno mismo. Nosotros tenemos que bajar hasta el infierno de la misma forma en como lo hace Tom Cruise. Y es fascinante porque la presión tan grande que existe debajo de ese mar o debajo de ese subconsciente, los seres humanos no tenemos la capacidad de poder resistir esa presión o resistir ese poder. Entonces Tom Cruise lo que tiene que hacer es ponerse un traje que le ayude a resistir la presión de ese subconsciente o a resistir la presión de ese mar que existe debajo del mar, que existe debajo del infierno. Entonces él lo que hace es bajar literalmente para poder encontrar este submarino. Y dentro de ese submarino soviético se encuentra esta cajita. Y esa cajita es un representante del conocimiento, o es como la caja de Pandora, donde el conocimiento del mal o donde el conocimiento, por así decirlo, prohibido es donde se encuentra. Puede representar un libro, puede representar la Biblia, puede representar el conocimiento humano, o simplemente puede representar esa caja negra que existe en los aviones, que es básicamente la caja negra que existe dentro de nosotros, donde se encuentran ocultos todos los secretos de nuestro subconsciente, pero también donde se encuentran ocultos todos los conocimientos del subconsciente colectivo. Otra referencia a Carl Jung. Entonces lo que Tom Cruise hace es bajar y meterse dentro de ese submarino. Pero desafortunadamente el submarino, como es un submarino caótico, es un submarino del subconsciente, lo que hace es tratar de hundirse aún más. Y cuando Tom Cruise se mete dentro de ese submarino, está tratando de jalar a Tom Cruise hacia una profundidad más oscura. Tratar de que descienda al infierno. Tratar de atraparlo para que ya no pueda ascender hacia el consciente otra vez. Tom Cruise está en este subconsciente, ya sea el subconsciente colectivo o el mismo subconsciente individual. Y ese submarino lo que quiere hacer es atraparlo. Es una cápsula que quiere atraparlo para poder dejarlo en ese infierno y no permitirle que ascienda con ese conocimiento. Básicamente eso es lo que ocurre cuando las personas tratan de hacer introspección o tratan de sanar sus heridas. Cuando hacen terapia o cuando tratan de tomar sesiones de ayuda psicológica, cuando van a Alcohólicos Anónimos o cuando simplemente tratan de poder sanar sus heridas del pasado. Muchísimas veces es un poder tan grande que no tenemos la capacidad de poderlo ver frente a frente o de poder luchar con él. Y desafortunadamente algunas personas se quedan atrapadas dentro de ese submarino subconsciente, por así decirlo. La simbología es fascinante, porque literalmente eso es lo que es. Nosotros necesitamos tomar un submarino para poder descender a las profundidades de nuestro mar, a las profundidades de nuestro subconsciente, para poder sanar todos esos traumas y todas esas heridas. Pero debemos de ser muy cautelosos y debemos de tener mucho cuidado de que esa búsqueda o de que ese conocimiento que estamos tratando de desenterrar no nos entierre, de que no nos hunda aún más. La única forma de que nosotros podemos con seguridad y hacerlo de una forma correcta, la única forma de nosotros poder sobrevivir a esa búsqueda de conocimiento y a esa sanación es precisamente si tenemos el conocimiento necesario. En este caso, Tom Cruise lleva su cruz.
que como lo comentaba representa la sabiduría eterna o la sabiduría de Dios. Entonces como él queda atrapado, en algún momento él queda atrapado dentro de ese submarino, lo que tiene que hacer es literalmente quitarse su traje. Ese traje que le estaba dando oxígeno y ese traje que le estaba ayudando a poder resistir la presión de las profundidades del mar o de las profundidades del infierno. Él se tiene que remover ese traje. Entonces literalmente es un renacimiento. Cuando él se remueve ese traje, literalmente lo que ocurre es que él se remueve ese personaje ficticio o se remueve esas capas, esas ropas inconscientes que nosotros como seres humanos tenemos. Tenemos capas y tenemos máscaras y tenemos trajes que nosotros nos ponemos para poder lidiar con el mundo exterior o para poder lidiar con otros seres humanos, para poder lidiar con la vida. Pero son esas capas y son esos trajes y son esas máscaras los que nos tienen aprisionados también. Y entonces Tom Cruise tiene que removerse ese personaje ficticio, tiene que removerse esa ropa, tiene que removerse ese traje para finalmente escapar de su subconsciente, para finalmente poder escapar de su trauma, para escapar de toda esa programación que lo mantiene en un estado vegetativo de inconsciencia y en ese estado negativo, en ese círculo, en ese patrón negativo de comportamientos y de comportamientos negativos y dañinos, básicamente. Y ese submarino es un representante de todas esas cosas de todas esas cosas y todos esos comportamientos dañinos que tenemos nosotros como seres humanos. Ya sea que sea nuestra incapacidad de poder dejar ir el pasado, algún comportamiento negativo como la adicción a algún tipo de sustancia, la adicción al alcohol o al cigarro, o la adicción al sufrimiento, la adicción a una pareja dañina, la adicción a no poder dejar ir un trauma infantil o no poder dejar algún trauma del pasado. Todos esos traumas, todos esos comportamientos, toda esa programación se encuentra grabada y se encuentra programada dentro de nuestro subconsciente, dentro de nuestro mar caótico interno. Y la única forma en la que nosotros podemos sanar y desprogramarnos y escapar finalmente de ese submarino o escapar de esa programación, escapar de ese trauma, es adquiriendo el conocimiento necesario, es saliendo al mundo a leer libros, a adquirir conocimiento, a ver videos en YouTube, a redescubrirnos nosotros como seres humanos. Y una vez que nosotros adquirimos el conocimiento necesario, vamos a usar ese conocimiento para poder indagar dentro de nosotros y desprogramarnos. Desafortunadamente, esa caída o ese descenso hacia el infierno es necesario para que podamos finalmente ascender una vez más y poder resurgir y poder ascender al cielo. Pero es muy peligroso, porque Tom Cruise escapa de ese submarino. Pero como se quitó su traje, él no puede resistir la presión. Él no puede resistir la privación de oxígeno tampoco. Entonces en algún momento él empieza a descender, empieza a ascender una vez más desde las profundidades, empieza a nadar cuesta arriba desde su subconsciente hacia su consciente, desde el infierno hacia el cielo. Y esa parte es súper importante porque es una representación de la receta alquímica del proceso de individuación o del proceso de superación como seres humanos. Y es exactamente la misma receta que Jesús hizo o que nos explica en la Biblia. Jesús cuando Él muere, cuando es crucificado, Él es crucificado también, Él es asesinado en una cruz, la cruz que representa el conocimiento divino. Pero cuando Él muere, cuando Él es crucificado, Él no va directamente al cielo, Él no asciende directamente al cielo. La muerte no es el último paso. El siguiente paso después de la muerte es ascender al infierno. Es descender, Él desciende durante 3 días al infierno. Y literalmente lo que hace es retomar control de ese infierno
Él adquiere las llaves del infierno. Gracias a su sacrificio, gracias a su muerte y gracias a su sacrificio voluntario de poder indagar en ese mar, de poder indagar dentro de ese subconsciente, de indagar dentro de ese infierno. Es como Él adquiere control de ese infierno. De hecho, el Apocalipsis habla precisamente de eso. El Apocalipsis explica cómo es Jesús, el Cordero, el que ahora tiene las llaves del infierno. Él con su sacrificio retoma el control de todo lo que está mal, pero no para que lo domine. Nosotros cuando adquirimos conocimientos, no es para que ese conocimiento nos domine o para que el infierno nos domine. Es para nosotros volver a tomar control de las puertas de ese infierno, volver a tomar control de las puertas de ese subconsciente que nos pertenece a nosotros. Y una vez que adquirimos control de ese subconsciente o de ese infierno, después de 3 días, Él asciende. Pero para poder ascender, primero tienes que bajar hacia lo más profundo. Esa es la receta alquímica o la receta espiritual. Por eso muchísimas personas les da miedo poder enfrentar sus traumas o poder enfrentar sus miedos o poder enfrentar esas cosas que le provocan ansiedad o esas cosas que les provocan sufrimiento. Porque el sufrimiento, porque poder sanar de esos traumas o de esas adicciones o de esos comportamientos nocivos no es un viaje ascendente, es un viaje que primeramente va a ser descendente. Para poder librarte de tu sufrimiento, primero tienes que enfrentar un sufrimiento aún más grande. Pero ese sufrimiento es un sufrimiento redentor, es el sufrimiento final. Y es un sufrimiento que tú mismo vas a imponerte voluntariamente para poder sanar de tu sufrimiento temporal. Vas a crucificarte a ti mismo literalmente. Eso es lo que significa la crucifixión. Tú voluntariamente tienes que enfrentar todo aquello a lo que te da miedo, todo aquello que te da miedo, que te provoca ansiedad, que te da temor, tus traumas, tu misma oscuridad. Tú como humano tienes la capacidad de poder resistir ese viaje, pero va a ser un viaje de mucho sufrimiento. Probablemente dure más de 3 días, obviamente, pero esos 3 días representan ese viaje, ese descenso al subconsciente. Entonces Tom Cruise, una vez que retoma el conocimiento del infierno y se hace dueño y lo empuña y lo toma para él, entonces comienza el viaje ascendente. Pero durante ese viaje, como la presión es demasiada y se quitó su traje y se quitó aquello que le daba oxígeno, él ya no puede más. Y en algún momento, durante ese ascenso, él muere. Y la simbología es muy bella dentro de la película, porque es esta toma lejana, y en medio de esa toma se encuentra Tom Cruise en una posición fetal, representando que él ha entrado en un estado de regresión infantil. Literalmente se ha puesto en una posición fetal porque está listo para volver a renacer. Para que nosotros podamos renacer como una nueva persona, necesitamos morir espiritualmente, necesitamos morir simbólicamente. Ese viejo yo o ese viejo tú o ese tú irreal debe dejar de existir para que el tú real pueda renacer. Tienes que dejar ese falso tú o tienes que dejar ese viejo tú o tienes que dejar ese tú egotista o ese tú falso, lo tienes que dejar en las profundidades donde pertenece. Y lo único que va a ascender hacia el cielo o hacia la superficie del consciente va a ser el verdadero tú, va a ser el verdadero yo. Pero el viejo, la versión vieja o la versión falsa de ti tiene que morir. Es un proceso alquímico, es un proceso espiritual. Entonces Tom Cruise se queda en una posición fetal y muere momentáneamente. Y aquí la simbología es bellísima porque no es hasta que
que su mujer o su chica, ella es la que lo ayuda a poder sacarlo de esas profundidades, representando la ayuda externa que nosotros necesitamos. Necesitamos una persona que nos quiera, necesitamos el cariño, el amor, el apoyo de un ser querido para ayudarnos a poder salir de esas profundidades, para volver a renacer, para poder revivirnos. La simbología es bellísima porque literalmente ella lo revive boca a boca, representando un beso, representando el cariño que una persona puede tener por ti para ayudarte a poder salir de esas profundidades y renacer. Y hay una cámara de descomprensión en la que él tiene que ser puesto para que su cuerpo pueda descomprimirse de toda la presión generada por ese viaje que él hizo a las profundidades del mar. Y es como una cámara, pero es como un huevo, lo cual es otro tipo de simbología fascinante, porque literalmente él tiene que renacer, pero tiene que ser incubado dentro de este huevo, dentro de este caparazón. Y en ese caparazón es donde se encuentra él y donde se encuentra ella. Uno de los símbolos más prominentes de Carl Jung es el huevo químico o el huevo espiritual. Les recomendaría mucho que hicieran su propia investigación, pero literalmente es uno de los últimos pasos para la adquisición de la individuación o la adquisición de nuestro proceso de individuación, de poder convertirnos en nuestro propio individuo. Entonces dentro de este huevo, dentro de esta cámara de descomprensión, Tom Cruise renace, vuelve a la vida. Y la primera persona a la que ve es a su mujer. Es a esa persona que lo quiere y que lo ama. Entonces una vez que Tom Cruise adquiere las dos piezas, adquiere el conocimiento de Dios y adquiere el conocimiento del mal, lo que él va a hacer es tomar esas dos cosas, unirlas para poder engañar al malvado, para poder engañar al mal. El enemigo más grande de la película o el enemigo más grande de esta película no es una persona, no es un grupo político, no es un gobierno, es literalmente una entidad abstracta, es literalmente una inteligencia artificial, es literalmente una entidad abstracta que está permeando al mundo y que está tratando de conquistar al mundo. Esa inteligencia artificial lo que representa es al diablo, representa al mal, representa a esa energía negativa, oscura y malvada que está tratando de conquistar todos los países. Y me gusta muchísimo porque hay como una sucesión en la cual esa maldad está atacando a los países más grandes y conquistando a los países y a las uniones más grandes de este planeta, empezando por Israel, por China, por Rusia, por Francia. Y hay como una secuencia, hay un mapa en donde se puede ver como que el transcurso en qué días y en cada tiempo que va esa entidad maligna conquistando cada uno de esos países, terminando últimamente por Estados Unidos. Entonces Tom Cruise está viajando contra reloj. Todos nosotros siempre estamos en contra del reloj para poder evitar que esa entidad maligna tome control de nosotros, no solamente como individuos, sino tome control de nuestras naciones y tome control de nuestros pueblos y de nuestras naciones. Y es fascinante cómo ese poder maligno está representado por esa inteligencia artificial, porque esa inteligencia artificial viaja a través del Internet. Entonces el Internet es una herramienta fascinante, es una herramienta divina. Es una herramienta que se nos entregó para poder adquirir y compartir el conocimiento necesario que nos va a ayudar a crecer como humanidad. Pero también puede ser usado por el maligno, para poder transmitir su mensaje corrupto y corrompernos y hacernos descender hacia la maldad. Entonces tomemos el ejemplo de Tom Cruise. Tom Cruise lo que hace es utilizar esa misma vía, ese mismo internet, utilizar ese mismo camino para poder entonces engañar a la inteligencia artificial y poder destruirla.
Él lo que hace es, va a unir esas dos partes, va a unir esa llave, esa cruz, la va a unir con esa cajita que él desenterró desde las profundidades del mar, de las profundidades del infierno, las va a unir para poder crear un objeto último, un objeto superior. Y con ese objeto superior él va a engañar a ese mal y lo va a capturar dentro de una botellita, lo va a capturar dentro de una lámpara. De hecho, la película lo explica explícitamente. Lo que van a hacer es capturar a ese genio dentro de una botella, capturar a ese genio maligno dentro de una lámpara. Y literalmente así es como lo hacen. Él explican de que esta entidad maligna, este Satanás, este Lucifer, esta inteligencia artificial, lo que hace es tratar de engañarnos con mentiras para caer dentro de su juego, para caer dentro de sus manipulaciones y para caer dentro de su farsa y caer dentro de su engaño a través de mentiras, manipulaciones y engaños. Entonces ellos van a hacerle exactamente lo mismo, como lo dice Jesús: al que a espada mata, a espada morirá. Entonces la forma en como nosotros tenemos que engañar al que nos engaña es a través de engañarlo a él mismo. Él nos quiere engañar, nosotros lo vamos a engañar a él. Vamos a utilizar la misma fuerza, vamos a utilizar la misma estrategia que él está utilizando, pero ahora la vamos a utilizar en contra de él para engañarlo y nosotros poder finalmente vencerlo. Entonces la película es fascinante porque entonces te entrega la fórmula alquímica o la fórmula espiritual para poder defenderte y para poder finalmente vencer al poder más maligno. La fórmula es adquirir el conocimiento necesario para darte cuenta de todas las estrategias manipuladoras y todos los engaños que ese maligno utiliza para poder engañarte y poder atraparte dentro de su juego. Para que entonces con ese conocimiento tú puedas detectar esos engaños y no dejarte caer por esos engaños. Pero entonces va un paso más allá. Una vez que tienes la sabiduría y el conocimiento necesario para poder detectar esos engaños, entonces tú ahora con esa sabiduría lo vas a engañar a él. Vas a hacer que caiga en su propio juego y vas a poder vencerlo a través de engaños. Para que entonces tú puedas contener ese mal dentro de una botella o puedas contener ese mal dentro de ti y no permitirle que salga. Renacer y asimismo, una vez ya contenido el mal, poder salvar a tus seres queridos, poder salvarte a ti mismo y poder salvar la humanidad. Ese es básicamente el propósito de esta película. El propósito de la película es poder darnos esa fórmula espiritual, esa fórmula de cómo salvar la humanidad. La película no es simplemente una película de acción y de comedia y divertida, llena de explosiones y llena de acción. Es un medio por el cual se nos está transmitiendo un mensaje superior. Es un medio por el cual la película nos está dando a cada uno de nosotros, seres humanos, en cada uno de los países de la Tierra, la fórmula superior divina para poder vencer al maligno, para poder vencer al mal y poder salvar la humanidad. Es una película fascinante, porque es la culminación de todas las historias que han existido dentro de esta trama o dentro de esta saga de Misión Imposible. Y cada uno de los enemigos siempre ha sido más grande que en la película anterior. Entonces va en orden ascendente. Siempre hay un enemigo más grande, siempre hay un enemigo más superior y siempre hay obstáculos más grandes que poder superar. Mas sin embargo, Tom Cruise es un representante de ese simbolismo, de que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de poder superar todos y cada uno de esos obstáculos.
es una fórmula alquímica. La saga también es una fórmula espiritual. En cada etapa de nuestras vidas, en cada nueva película de nuestras vidas, siempre va a haber un enemigo más grande. Pero nosotros, si hacemos las cosas correctas y no nos dejamos vencer y no nos rendimos y seguimos luchando, vamos a poder llegar hasta esa última película. Vamos a vencer a cada uno de nuestros enemigos, vamos a poder vencer cada uno de nuestros obstáculos, hasta llegar al obstáculo más grande y el obstáculo más último, que es la última película, que es el enemigo último o es el enemigo superior, que es el malvado. Y con todo el conocimiento que adquirimos a través de nuestras vidas, a través de todas nuestras películas, por así decirlo, de nuestra saga, de nuestra vida, vamos a tener el conocimiento necesario representado en esa cruz para poder vencer al maligno. Tú eres Tom Cruise, yo soy Tom Cruise. Todos somos Misión Imposible. Misión Imposible es una historia acerca de tu vida y de nuestra vida. No importa cuántos obstáculos y cuánta maldad exista y se nos ponga enfrente, nosotros tenemos la capacidad de poder vencer esa maldad y poder salir victoriosos al final de la película. Y con cada una de nuestras películas vamos a vencer a ese enemigo último o a ese enemigo superior que es el malvado. Lo único que hay que hacer es no rendirnos, hay que seguir los pasos. Hay que hacernos conscientes de toda esa maldad y hay que adquirir el conocimiento necesario para poder vencerlo. Hagamos eso. Entonces la película termina. Ellos engañan a esa entidad, ellos engañan a la entidad malvada, haciéndole creer que tomó control sobre el mundo, haciéndole creer que ganó, haciéndole creer que ellos se rindieron, haciéndole creer que esa entidad ganó y que nosotros perdimos. Es fascinante. Y finalmente la logran contener dentro de esa botellita, dentro de esa lámpara. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de poder vencer a ese poder maligno? La película también lo explica. Es para nosotros, para los seres humanos, para poder cuidar de nuestros seres queridos, de todos aquellos que queremos y de todos aquellos que amamos. Al maligno lo que quiere es poder derrotarnos y vernos sufriendo. Engañémoslo, hagámosle creer que ganó y venzámoslo en su propio juego. Seamos felices, cuidémonos los unos a los otros, amémonos, compartamos mensajes de amor y de paz, compartamos la sabiduría de Dios. Cuidémonos los unos a los otros. Es para cuidar nuestras propias vidas y nuestros seres queridos. Y el mensaje de la película es muy hermoso porque te explica de que no simplemente es para poder cuidar de nuestros seres queridos que ya existen y que ya existieron, sino por aquellos que queremos y por aquellos que vendrán, pero que jamás podremos conocer. Para que con la historia de nuestras vidas, con nuestras historias de éxito, nosotros podamos motivar y nosotros podamos inspirar a las generaciones que van a venir. Que ellos se den cuenta de que nosotros pudimos, con nuestro valor, con nuestro ímpetu, con nuestra tenacidad, pudimos vencer al mal. Para que ellos también se inspiren a vencer al mal. Y ellos también se inspiren a crear un mundo hermoso. Nosotros vamos a sacrificarnos en esta vida para poder adquirir la felicidad suprema, para poder adquirir el acceso al paraíso, para poder construir un mundo hermoso para las futuras generaciones y que las futuras generaciones escuchen nuestras historias, escuchen nuestros mitos, vean nuestras películas, lean nuestras historias y lean nuestras novelas y nuestros libros, para que tus nietos, para que tus hijos, para que tus bisnietos escuchen de ti, escuchen tu historia y se motiven ellos mismos a poder vencer el mal
y poder implementar la bondad y el bien común para poder finalmente construir un mundo perfecto y un mundo feliz y poder ayudarnos a que la humanidad finalmente alcance su estado de plenitud, el cual merecemos y el cual ha sido escrito que tendremos. Volveremos al paraíso, volveremos a encontrarnos con Dios, volveremos a encontrarnos con la felicidad. Pero depende de cada uno de nosotros, tú, yo, hombres y mujeres, de dar lo mejor de nosotros, de adquirir nuestro conocimiento y de salir a luchar nuestras batallas para poder inspirar y para poder crear ese mundo feliz. Muchísimas gracias por haber visto este video. Cualquier duda, cualquier comentario, déjenmelo en la caja de comentarios. ¿Cuáles fueron sus interpretaciones de la película? ¿Qué pensaron de la película? ¿Piensan que esto que acabo de decir tiene sentido con lo que la película mostró? Si es así, por favor, coméntenmelo. Muchísimas gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.